¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 31 de octubre de 2021. Les saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. Este mes, el mes de octubre, se celebra la Reforma Protestante. No solamente es una reforma, un evento que sucedió hace algunos años, sino algo que tiene que seguir siendo una realidad en la vida del creyente. Tenemos que seguir reformándonos. Nuestra mente tiene que ir cambiando, como lo indica la palabra de Dios en Romanos, tiene que irse adecuando a los cambios y tiene que irse adaptando a la realidad que vivimos de acuerdo con la palabra que sigue siendo eterna. También en este mes recordamos a aquellos seres queridos que han partido con Dios. Pero no solamente recordamos esa muerte, esa partida, ese momento triste, sino celebramos la vida, porque Dios es el que dio la vida y Dios es el que la tomó en su momento preciso. Así es de que este es un tiempo para celebrar la vida, para alegrarnos por todos aquellos que nos precedieron y que ahora descansan ya con Dios. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la fe. Esa fe que es fundamental para seguir llevando una vida que agrade a Dios. ¿Cómo vamos a aplicar la fe en la vida cotidiana? Vamos a platicar de eso, pero antes les invito, como siempre, a escuchar una alabanza en labios de mi esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, y seamos ministrados para prepararnos para escuchar el mensaje. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo da
que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Hay una cita en la palabra de Dios que es muy recurrente en este mes de octubre, el mes de la Reforma, y es Habacuc 2:4, y que nos habla de la fe. Dice ahí la palabra de Dios, que también se repite en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11. Dice entonces la palabra de Dios en Reina Valera actualizada: He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. En la Nueva Versión Internacional, esta misma porción dice de la siguiente manera: El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Esto fue fundamental para mucha gente, no solamente para Martín Lutero, sino para todos aquellos que hemos creído y que sabemos que la fe es la que nos lleva adelante, es la que nos acerca a Dios, es la que nos permite acceder a la gracia de Dios a través de Jesucristo que murió en la cruz por salvar nuestros pecados. Es la fe, pero ¿qué es esta fe? Vamos a hablar un poco de esa fe, que no es solamente una creencia, no solamente es una cuestión a nivel intelectual, sino que es algo que se tiene que manifestar de manera práctica y cotidiana en nuestra vida para que sea algo real. Fe en griego es pistis y significa fidelidad. No solamente es fe, no solamente es una creencia, sino fidelidad. Es la manera como tú te conduces. Pero vamos a ver por qué hay tres elementos principales en relación con esta fe. Fe en el Dios invisible, no en otra cosa. Nosotros predicamos la fe en Dios. No predicamos la fe en nosotros mismos, no predicamos la fe en ninguna otra creencia, sino solamente en Dios. Y estos elementos fundamentales para que sea una fe real, no solamente, repito, una cuestión ideológica a nivel de las ideas, sino son tres elementos en los cuales tenemos que basarnos para que nuestra vida realmente esté siendo agradable a Dios a través de la fe. Y a través de esta fe, entonces, necesitamos, y significa esta fe, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Es una firme convicción. No hay duda. No tenemos ni siquiera la duda más remota, porque tenemos una firme convicción. Y esa firme convicción es en un plano en el cual tenemos un reconocimiento pleno de la revelación o verdad que hay en Dios. No nos queda nada de duda, sino que tenemos una plena convicción en Dios. Pero enseguida también, esta fe significa una rendición personal a Él. No solamente es decir que creemos en Dios, sino que rendirnos completamente a Él, a Dios y a su palabra. Lo que Él nos está diciendo, rendir
todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nos rendimos a la palabra de Dios, nos rendimos a Él, entregamos nuestra vida por completo y Él nos da la capacidad de ser sus hijos. Pero además, otro elemento fundamental para que realmente estemos llevando una fe como agrade a Dios, una fe real, es una conducta inspirada por esa rendición. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Es decir, nosotros andamos por fe, pero esa fe nos inspira a tener una conducta que vaya en la misma línea de la fe que decimos tener. Es decir, esta fe, además de que es una firme convicción, además de que entregamos por completo nuestro ser a Dios, es decir, nos rendimos a Él, además de esto, debe de haber una conducta inspirada por esa rendición, es decir, conducta, todo lo que hacemos, ahora sí, entra el plano de las acciones, todo lo que estamos realizando, todo lo que estamos diciendo, todo lo que pensamos va en la misma línea de esa rendición que tenemos a Dios y que nos inspira a través de la firme convicción que nosotros tenemos. Entonces la fe ya no es solamente, como escuchamos en un principio, una cuestión espuria que se maneja solamente al nivel de las ideas, sino que es algo real, algo vivencial, algo que tenemos que vivir de manera cotidiana. Uno u otro elemento se destaca según el contexto. Hay veces que destacamos más esa rendición a Dios cuando estamos adorándole a Dios, cuando estamos dándole toda la gloria a Él. Entonces se destaca más la rendición que tenemos delante de Él, pero también en la vida cotidiana cuando estamos rindiendo nuestra propia personalidad, nuestro ego hacia Él, y entonces queremos que Él sea el que destaque en nuestra vida y no nosotros mismos. Pero bueno, entonces estos tres elementos se destacan de acuerdo con el contexto en el cual estamos viviendo. Y es cíclico, se repiten muchas veces en nuestra vida. Esto entonces está en contraste de creer que solamente la fe se maneja al nivel de las ideas, que solamente decir yo creo. No, esa creencia se tiene que sustentar en una rendición absoluta a Dios, pero además en actitudes que vayan en la misma línea de la rendición que dices tener a Dios y de la sujeción a esa palabra que Él ha hablado. En hebreo vamos a ver algunos elementos que también refuerzan esta idea de la fe, porque la fe fue fundamental en esa reforma, en esta reforma que seguimos viviendo, esa transformación que Dios quiere seguir haciendo cada día en nuestra vida. Es fundamental entonces la fe, pero tenemos que entender qué significa esta fe de la que tanto se habla en octubre, mes de la reforma. En hebreo, emuná significa certeza o fidelidad. Fidelidad. En el Antiguo Testamento aparece 49 veces y la primera ocasión que aparece en la palabra de Dios es en Éxodo 17:12, en la guerra contra los amalecitas. Está Moisés y Moisés se sube a un monte. Mientras él está en esa peña, Josué, que era el que dirigía los ejércitos de Israel, ellos están todavía en el desierto, Josué está peleando la batalla, Moisés está en su lugar, entonces levantando las manos, y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba las manos, los israelitas prevalecían contra los amalecitas, es decir, les estaban ganando la batalla, pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces los amalecitas les ganaban a los israelitas. ¿Esto qué significa? Es la intercesión de este sacerdote, de este liderazgo que representaba a Moisés, por medio del cual la bendición de Dios estaba viniendo sobre su pueblo. Entonces, cuando esa intercesión estaba siendo elevada, lo que significa también la oración,
Cuando nosotros estamos orando por alguien, estamos levantando las manos, estamos clamando para que la presencia de Dios descienda sobre aquella persona sobre la cual estamos intercediendo. Y entonces por eso no debemos de doblegarnos, no debemos de vencernos, sino debemos seguir levantando nuestras manos, levantando nuestra voz en oración para que Dios siga trayendo bendición. Pero bueno, entonces vayamos al pasaje y dice la palabra de Dios en Éxodo 17:12 que Aarón y Hur sostenían sus manos, las manos de Moisés, uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo firmeza en las manos de Moisés hasta que se puso el sol, es decir, estaban levantando sus manos. Y esa misma palabra, firmeza, había firmeza en las manos de Moisés para que él siguiera levantando las manos, para que siguiera intercediendo y para que la bendición de Dios llegara sobre su pueblo y pudieran vencer a los amalecitas que los estaban atacando. Entonces, esa palabra firmeza es la misma palabra emuná, que significa, como nosotros lo traducimos, fe. Significa entonces que cuando tú estás viviendo en fe, estás teniendo firmeza en lo que estás diciendo que tú crees. Tú crees en algo, pero además esa creencia es una firme convicción a la cual tú te rindes en absoluto, como ya lo vimos, y esa rendición tiene que llevarte a acciones determinadas de acuerdo con tu fe. Y esa es la firmeza que tenía Moisés, esa es la fe que tenía Moisés, que estaba siendo firme delante de Dios, estaba intercediendo, estaba clamando, y esa firmeza es agradable delante de Dios porque estaba contestando a esa intercesión por su pueblo. En otra porción de la palabra de Dios dice uno de los reyes que se establecen sobre Judá, allá en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas 19:9, dice que Josafat establece jueces sobre Israel y pone sacerdotes. Josafat es uno de los reyes que agradó a Dios, que hizo cosas que agradaban el corazón de Dios. Y él vivió también con emuná, como estamos viviendo. Emuná lo traducimos como fe, pero vamos a ver qué significa también aquí en segunda a Crónicas 19:9. Y dice ahí la palabra de Dios que Josafat les ordenó a ellos, a los sacerdotes que él estaba estableciendo como rey sobre Judá: ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. Ustedes actuarán con emuná. Quiere decir fidelidad. Tienen que actuar con fidelidad e integridad delante del Señor. Bajo el temor del Señor les estaba diciendo Josafat a los sacerdotes que él había establecido. Quiere decir que ellos tenían que actuar con fidelidad. No solamente tenían que decir que tenían fe, una simple creencia, sino que tenían que actuar con fidelidad. Tener fe es actuar con fidelidad, hacer todo lo que haces en el nombre del Señor y hacerlo con fidelidad, que tus actos demuestren aquella fe que dices tener. Eso es una fe verdadera, esa es una fe integral. Que tú digas creer en algo, pero que también estés actuando en relación con eso mismo que dices creer. El vocablo emuná es sinónimo de rectitud, justicia, misericordia, benignidad, amor y lealtad. Todo esto significa emuná, todo esto significa esa palabra que nosotros interpretamos como fe, pero que cuando no profundizamos, entonces solamente decimos yo tengo fe, pero esa fe solamente es a nivel de las ideas y no baja al terreno práctico, porque está diciendo, repito, que son sinónimos también rectitud, justicia, misericordia, benignidad, amor, lealtad. Todo esto significa también emuná, esa palabra que nosotros traducimos ahora como fe. Oseas describe la relación de Dios con Israel en términos de un matrimonio y declara esa promesa divina de fidelidad. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:19 y 20. Estas son palabras del Señor que habló al profeta Oseas. Dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás
a Jehová, conocerás al Señor. Esta palabra la está hablando el mismo Señor, el Dios de dioses y Rey de reyes, y le está diciendo a su pueblo Israel, nos está diciendo a nosotros que hemos sido parte también del pueblo del Señor, nos está diciendo que Él nos va a desposar con Él. Y que ese desposamiento, ese unirnos con Él significa justicia, derecho, lealtad, compasión de parte de Dios, fidelidad, y que lo conoceremos profundamente. Esta es la promesa de Dios. Estos versículos entonces hablan de rectitud, de juicio, derecho, misericordia, lealtad y fidelidad, y muestra que son términos sinónimos a emuná, y son términos relacionados con el pacto que Dios establece con nosotros. Él actúa con esa fidelidad y amor, pero también Él nos pide que nosotros actuemos con fidelidad y amor a ese pacto que Él establece con nosotros. Entonces, el Señor establece que tenemos que actuar con fe, pero esa fe nos lleva a actuar con fidelidad, con rectitud, con justicia, con derecho, con misericordia, con lealtad. Todo esto implica tener fe. Si tú creías que solamente es decir, sí, yo creo en Dios, claro que sí, y no hacer nada más, no, la fe te tiene que llevar a una firme convicción de aquello que dices creer, una rendición absoluta a Dios, y esa rendición te tiene que llevar a una actitud concreta de vivir en justicia, en fidelidad, en derecho, en misericordia delante del Señor. Esta es palabra del Señor que viene hasta nosotros y nos habla para confirmar y para afirmar que esa fe es la que nos pide el Señor, que agrada a su corazón, y que entonces a través de esa fe nuestras oraciones son contestadas cuando nosotros estamos viviendo en los términos que le agradan al Señor. Muchas veces a lo mejor has dicho, es que yo siento que mis oraciones no pasan del techo. Es que tienes que pedir que tu fe sea fortalecida en los términos de Dios, y entonces esa fe empieza a significar una firme convicción en aquello que estás creyendo, en Dios. Es una rendición absoluta a Él y a su palabra, y además es una acción, es una vida en hechos que agraden al Señor. Vamos a hablar de manera rápida sobre 3 hombres que fueron liberados por la fe que tuvieron, por esa firme convicción, por esa fidelidad, por esa rendición que tuvieron a Dios y a su palabra. Y estos 3 hombres lo hablamos de manera muy rápida, lo pueden encontrar. Uno de ellos es Ebed-Melech, y la porción se encuentra en Jeremías 39 del 15 al 19. Él estaba sirviendo en el palacio del rey, mientras Jeremías en Judá estaba siendo apresado por la palabra profética que Dios le había hablado. Y Ebed-Melech, que era un funcionario del rey, se entera de que habían puesto en un calabozo a Jeremías con cieno, con lodo que le llegaba hasta el cuello, que estaba a punto de morir por las condiciones terribles en las que estaba. De esa manera tenía el rey de Judá a Jeremías por haber hablado la palabra del Señor. A él le costó la vida, le estaba costando casi la vida, le estaba costando su salud física, le estaba costando mucha inquietud, mucha incertidumbre por haber hablado la palabra del Señor. A nosotros no nos cuesta, por eso es que tenemos que redoblar esfuerzos para manifestar la bendita palabra del Señor. Pero entonces volvemos a ese pasaje cuando Jeremías está en el cieno, cuando está en ese calabozo, cuando hay mucho lodo y cuando está a punto de morir. Entonces este personaje que estaba sirviendo ahí con el rey, Ebed-Melech, que por cierto era un etíope, no era del pueblo del Señor, era un etíope, pero él creía en la palabra que Dios estaba hablando, a Jeremías, y él se acerca al rey y le dice, no está bien lo que usted está haciendo, tiene que sacar al profeta de ahí porque va a morir. Y esa intercesión sirve porque el rey manda a Ebed-Melech para que saque a Jeremías y entonces lo ponga en una cárcel. Sigue siendo preso, pero en condiciones totalmente diferentes.
Y esta fidelidad que él tuvo a la palabra del Señor, a la palabra que se estaba manifestando a través del profeta Jeremías, Ebed-Melech es librado cuando viene la catástrofe, esa palabra que Dios había hablado a través de Jeremías, que Jerusalén iba a ser devastado, que iba a ser destruido, que todos iban a ser tomados presos y los iban a llevar a Babilonia. La palabra del Señor llega un poco antes a Jeremías, y para decírsela a Ebed-Melech, que le había salvado la vida, que lo había sacado de ahí del pozo, por intercesión de él fue sacado. Y entonces la palabra del Señor viene a Jeremías para Ebed-Melech y le dice: yo voy a cumplir todas las palabras que he hablado contra esta ciudad, pero a ti, que has creído en mí, te voy a librar, te voy a rescatar. Vas a tener la vida porque tú has confiado en mí, porque tú has actuado con emuná, porque tú has creído y porque tú has actuado con fidelidad. El Señor libró la vida de Ebed-Melech cuando todos los demás fueron presos, fueron cautivos, fueron atacados. En medio de la crisis, cuando tú estás creyendo, cuando tú estás teniendo fe y cuando esa fe está haciendo una rendición absoluta a la palabra del Señor, una convicción plena de que el Señor está actuando y que va a actuar en tu vida, y que además esa fe te lleva a acciones concretas en tu vida como lo tuvo Ebed-Melech, entonces el Señor contesta con bendición sobre tu vida, aun cuando todos los demás estén siendo devastados, aun cuando todos los demás estén en problemas, estén en crisis. Tú vas a vivir con la bendición del Señor cuando estés viviendo con esta fidelidad delante del Señor, esta fe que te lleva a tener una fidelidad, una rendición absoluta a su palabra y unas acciones concretas que hablen de la fe que estás teniendo. Otro de los personajes es el mismo Jeremías. Cuando viene el ataque de Nabucodonosor de Babilonia sobre Jerusalén, es devastada la ciudad, es quemado el templo, es quemado también el palacio, es destruido, pero Jeremías, que había sido fiel a la palabra del Señor, estuvo preso mientras se estaban manifestando la palabra del Señor. Él estuvo a punto de morir, pero cuando se cumple esta palabra profética sobre Jerusalén, el profeta es liberado. Él es puesto en libertad mientras todos los demás estaban sufriendo. Entonces el profeta del Señor, que actuó con fe delante del Señor, con fidelidad, con justicia, con misericordia en su momento, y que además él tuvo una plena convicción de quien le estaba hablando era Dios. Él se rindió por completo al Señor en ese llamado tremendo que él tuvo, y además él tuvo acciones concretas en su vida que demostraban la fidelidad que él tenía delante del Señor. Y entonces cuando viene la devastación, Jeremías no padeció todo lo que los demás padecieron, sino que él es puesto en libertad en ese momento, pero además se le dan regalos, se le dan provisiones y se le da a escoger dónde quiere vivir. Esa es la bendición que Dios quiere traer sobre tu vida cuando tú estás actuando con fidelidad a su palabra, cuando tú estás teniendo fe, una firme convicción que te lleva a tener una rendición absoluta al Señor, y que entonces esa rendición te lleva a tener acciones concretas de la fe que estás teniendo en Dios. Es momento de fortalecer, de pedir fortaleza a nuestra fe, esa fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa es la fe del Hijo de Dios que se implanta en nuestra vida, y es esa fe que sigue creciendo, que Dios sigue acrecentando en nuestra vida, que nos lleva a rendirnos por completo a esa convicción absoluta en su palabra, y que nos lleva a acciones concretas que hablan de la fe y de la fidelidad que tenemos en el Señor. Y el tercer personaje es Baruch. Baruch era el escribano de Jeremías, es decir, Jeremías en algún momento ya no puede transcribir, y entonces le empieza a dictar a Baruch para que él transcriba estas palabras. Baruch también se siente apresado, se siente acosado, se siente angustiado por la situación que está por vivir el pueblo, y la palabra del Señor viene a Baruch, que era el escribano, que él es el que escribe gran parte del libro de Jeremías, y la palabra del Señor también viene a Baruch. A través de Jeremías el Señor le habla y le dice: no pidas grandes cosas. Este es un tiempo de calamidad donde se va a cumplir toda la palabra que yo he hablado sobre esta ciudad, sobre Jerusalén. Contra Jerusalén iba a ser devastada. Apenas iban a venir entonces los babilonios, iban a devastar la ciudad, pero dice la palabra del Señor
que el Señor habló a Jeremías para que le diera este mensaje a Baruch, porque Baruch había sido fiel también al Señor, porque él había creído en esa palabra, porque él se había mantenido también en medio de toda la tribulación, de la crisis que estaba atravesando Jerusalén. Y entonces la palabra del Señor viene sobre Baruch y le dice: no pidas grandes cosas, va a haber una devastación, pero yo voy a traer la desgracia sobre el pueblo, pero a ti te voy a salvar la vida. A ti te voy a guardar, a ti te voy a proteger porque has confiado, porque has creído, porque has hablado y porque has actuado en esa fidelidad en la cual has sido íntegro también, porque habla de integridad, esa vida de fidelidad que el Señor nos está llamando a tener. Habla de integridad, de vivir con fe, en esa fe que nosotros tenemos y que nos lleva entonces a tener una firme convicción, a rendir por completo nuestra vida a Él y entonces a actuar de acuerdo con esa fe que decimos tener. ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos que esa fe el Señor la siga fortaleciendo en nuestras vidas, que Él siga fortaleciendo esa fe y que te bendiga a ti y a tu familia en este tiempo de crisis, que puedas ver la mano bendita del Señor trayendo bendición y provisión sobre tu vida, porque tú has tenido fe y has actuado con fidelidad delante del Señor, porque has tenido una firme convicción en Él, porque tu vida está siendo rendida delante de Él en este momento y porque entonces estás tomando la decisión de actuar y de vivir una vida en fidelidad y en integridad que agrade al Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, Señor, y porque nos llama a vivir, Señor, de acuerdo con tu perfecta voluntad. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En ese nombre, Padre, por sus méritos en la cruz, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, yo te pido que en este momento, Padre, tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor, siga sellando la palabra que has hablado, Señor, y despierte una fe sobrenatural en cada uno de los que están escuchando, una convicción firme, Señor, de que tú estás obrando en sus vidas, Padre, de que pueden depositar sus vidas delante de ti, Señor, que ellos rindan por completo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo delante de ti en este momento, Padre, los que están escuchando, Padre, y que tú te agrades de sus vidas, Padre, que tú escuches su oración, Señor, y que tú transformes cada aspecto de sus vidas, Padre, para que actúen, Señor, en la línea de la fe que están teniendo delante de ti, que tú transformes sus acciones, Padre, y que pongas obras que glorifiquen tu nombre a través de la fe y de la fidelidad que ellos están teniendo. Que a ti sea la honra y la gloria, Padre. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz tu obra perfecta. Padre bendito, te lo pedimos. Por la sangre de Jesucristo y Espíritu Santo, sella esta palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Dios está obrando en tu vida a través de la fe y de la fidelidad que te está llamando a tener. Que el Señor te bendiga y te guarde. Sigue, te lo pedimos, que sigas compartiendo este mensaje para que alcance a más personas y sea de bendición a aquellos a los cuales compartas la palabra que el Señor te está dando de esta manera. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.